Pregunta simple. ¿Por qué Estados Unidos se preocupa tanto por petróleo venezolano? Estados Unidos tiene su propio petróleo, es exportador neto, no necesita petróleo venezolano para funcionar. Entonces, ¿por qué Trump hizo operación militar para tomar control? ¿Por qué esto importa estratégicamente? Respuesta corta. No es sobre el petróleo en sí, es sobre quién lo recibe, porque petróleo venezolano no solo alimenta economía venezolana, alimenta red de adversarios americanos, sustenta regímenes que Estados Unidos considera amenazas, financia movimientos que desafían influencia americana, sirve como recurso estratégico para construir coalición antiamericana. Déjenme mostrar capas de esta historia oculta. ¿Quién depende de petróleo venezolano? ¿Cómo se usa para sostener alianzas antiamericanas? ¿Por qué controlar este petróleo no es solo sobre energía, es sobre cortar líneas de suministro a red completa de adversarios? Esta es historia que no se cuenta completa en medios, pero es clave para entender por qué Venezuela importa tanto a Estados Unidos. Capa 1. Cuba. Economía mantenida por petróleo venezolano. Empecemos con dependencia más directa. Cuba. Cuba no tiene petróleo significativo. Economía cubana, lo que queda de ella, funciona con petróleo venezolano. No es exageración, no es metáfora, es realidad literal. Durante décadas, especialmente desde llegada de Chávez al poder en 1999, Venezuela ha enviado petróleo a Cuba bajo términos extremadamente favorables. No solo favorable, subsidiado, cuanto petróleo, en picos. Venezuela enviaba a Cuba alrededor de 100.000 barriles por día. Para economía pequeña como Cuba, eso es enorme. Es casi todo su consumo energético. ¿A qué precio? No precio de mercado, precio subsidiado, a veces tan bajo como tercio de precio internacional, a veces con términos de pago extendidos, básicamente préstamos que nunca se cobran completamente. ¿Por qué Venezuela hacía esto? Dos razones combinadas. Primera, ideología. Chávez y Maduro veían a Cuba como hermano revolucionario, como modelo, como aliado ideológico en resistencia contra Estados Unidos. Mantener Cuba funcionando era prioridad ideológica. Segunda, intercambio de servicios. Cuba enviaba a Venezuela algo que Venezuela necesitaba: personal, médicos, muchos, pero también inteligencia, seguridad, operadores experimentados en mantener régimen autoritario funcionando. Cuba tenía décadas de experiencia en esto. Venezuela estaba aprendiendo. Petróleo por servicios de seguridad de régimen. Resultado, economía cubana dependía, y sigue dependiendo, de flujo de petróleo venezolano. Sin él, Cuba enfrenta crisis energética inmediata, apagones generalizados, colapso de transporte, industria limitada que existe se detiene. Ahora, ¿por qué esto importa a Estados Unidos? Porque Cuba es adversario estratégico de Estados Unidos desde 1959, base para inteligencia rusa y China en hemisferio occidental, centro de operaciones de influencia en América Latina, fuente de agentes y operadores que trabajan contra intereses americanos en región. Mantener Cuba funcionando requiere recursos. Cuba no tiene recursos propios. Petróleo venezolano es recurso principal que permite a Cuba continuar operando como adversario efectivo. Cuando Trump toma control de petróleo venezolano, no solo afecta a Venezuela, afecta capacidad de Cuba de funcionar, corta línea de vida económica que mantiene régimen cubano operativo. Es jugada estratégica contra dos adversarios simultáneamente: Venezuela directamente, Cuba indirectamente. Capa 2, Irán y China, petróleo barato, evade sanciones. Siguiente capa, Venezuela como fuente de petróleo para Irán y China, ayudando a ambos a evitar o amortiguar sanciones americanas. Empecemos con Irán.
Irán bajo sanciones pesadas. Estados Unidos intenta cortar acceso iraní a mercados petroleros, hacer difícil que Irán venda su petróleo o compre petróleo barato para procesamiento. Venezuela ofreció solución, intercambios de petróleo. Venezuela enviaba petróleo crudo a Irán. Irán procesaba y enviaba productos derivados de vuelta, o simplemente intercambiaban tipos diferentes de crudo, o Irán ayudaba a Venezuela a vender su petróleo, evitando sanciones americanas. Estos intercambios permitían a ambos países evitar impacto completo de sanciones. Venezuela obtenía acceso a procesamiento y mercados que Estados Unidos intentaba cerrar. Irán obtenía acceso a recursos y rutas comerciales adicionales. No era solo comercio, era alianza estratégica basada en enemigo común, Estados Unidos. Petróleo venezolano era pegamento que mantenía esta alianza funcional. Ahora China. China compró cantidades masivas de petróleo venezolano durante años. Parte de esto era comercio normal, pero parte era estratégico. China usaba petróleo venezolano para 1. Diversificar fuentes de energía, no depender solo de Medio Oriente o Rusia. Venezuela ofrecía fuente alternativa en hemisferio occidental. 2. Obtener petróleo a precios con descuento. Venezuela, desesperada por efectivo, vendía bajo precio de mercado. China aprovechaba para llenar reservas estratégicas baratas. 3. Mantener aliado en América Latina. China quería influencia en hemisferio occidental. Venezuela era plataforma. Petróleo barato era parte del precio que China pagaba por acceso político y estratégico. 4. Evitar sanciones americanas. Al comprar petróleo que Estados Unidos intentaba bloquear, China desafiaba poder de sanciones americanas. Demostraba que podía operar fuera del sistema dominado por Estados Unidos. Entonces Venezuela no solo vendía petróleo, vendía capacidad de desafiar sanciones americanas, de operar fuera de control americano, de construir relaciones económicas que no dependían de aprobación de Washington. Para Estados Unidos esto era problema, porque efectividad de sanciones depende de que sean universales. Si países grandes como China ignoran sanciones comprando petróleo venezolano o facilitando comercio venezolano-iraní, sanciones pierden poder. Cuando Trump toma control de petróleo venezolano, no solo quita recurso a Venezuela, complica capacidad de China e Irán de usar Venezuela como vía para evadir presión americana. Capa 3. Financiamiento de izquierda latinoamericana. Tercera capa, menos visible pero estratégicamente significativa. Petróleo venezolano como fuente de financiamiento para movimientos de izquierda en América Latina. Durante era Chávez especialmente, Venezuela usó petrodólares para financiar aliados políticos en toda región. Esto tomó varias formas. Forma 1. Petróleo subsidiado directo. Como Cuba, otros países de izquierda recibían petróleo venezolano a precios favorables. Nicaragua, Bolivia, algunos países del Caribe. Esto fortalecía gobiernos alineados con Venezuela ideológicamente. Forma 2. Financiamiento de campañas. Hay evidencia, algunas documentadas, algunas alegadas, de que dinero venezolano fluía a campañas políticas de candidatos de izquierda en varios países latinoamericanos, Argentina, Ecuador, El Salvador, entre otros. Forma 3. Programas sociales y proyectos. Venezuela financiaba programas que beneficiaban poblaciones que luego votaban por candidatos pro Venezuela, construcción de viviendas, programas de salud, subsidios de alimentos, compraba influencia a través de beneficios directos a poblaciones. Forma 4. Medios y propaganda. Telesur, canal de televisión financiado principalmente por Venezuela, transmitía narrativa antiamericana y proizquierda en toda América Latina. Numerosos medios más pequeños también recibían apoyo venezolano. Forma 5. Foro de São Paulo. Esta organización reúne partidos de izquierda de toda América Latina. Venezuela era financiador mayor. Petrodólares venezolanos ayudaban a mantener red organizada y activa.
¿Por qué Venezuela hacía esto? Visión de Chávez era crear bloque de países de izquierda en América Latina, socialismo del siglo XXI. ALBA, Alianza Bolivariana, unidad antiimperialista. Para construir esto necesitaba aliados. Petrodólares compraban aliados. Éxito fue mixto. Algunos gobiernos de izquierda llegaron al poder y se alinearon con Venezuela. Argentina bajo Kirchner, Ecuador bajo Correa, Bolivia bajo Morales, Nicaragua bajo Ortega, Brasil bajo Lula, y Dilma tenía relaciones cercanas, aunque no completa alineación. Pero muchos de estos gobiernos eventualmente cayeron o moderaron posiciones. Dinero venezolano ayudó, pero no fue suficiente para mantener ola de izquierda indefinidamente. Sin embargo, influencia fue real. Durante años, Venezuela usó petrodólares para dar forma al panorama político latinoamericano, para promover movimientos y líderes antiamericanos, para construir coalición que desafiaba influencia de Estados Unidos en región que Washington tradicionalmente consideraba su esfera de influencia. Para Estados Unidos, esto era preocupación estratégica. América Latina es vecindad de Estados Unidos. Inestabilidad, gobiernos hostiles, movimientos antiamericanos en región afectan seguridad e intereses americanos directamente. Venezuela usando petrodólares para fomentar esta situación era problema, no solo porque cada gobierno individual era desafío, sino porque patrón de hostilidad creciente en región era amenaza estratégica mayor. Cuando Trump toma control de petróleo venezolano, corta flujo de recursos que Venezuela usaba para influenciar política regional. Sin petrodólares, capacidad de Venezuela de financiar aliados, movimientos, campañas, medios, todo disminuye dramáticamente. No eliminará izquierda latinoamericana. Movimientos tienen raíces propias, demandas legítimas, bases de apoyo genuinas, pero eliminará capacidad de Venezuela de amplificar, coordinar y financiar estos movimientos de manera que desafía intereses americanos. Capa 4. Rusia, puesto avanzado en hemisferio occidental. Cuarta capa. Venezuela como puesto avanzado de Rusia en hemisferio occidental. Esto es dimensión militar y de inteligencia, además de económica. Rusia no tiene muchos aliados en América Latina. Tiene algunos contactos, algunas relaciones comerciales, pero aliado genuino, dispuesto a aceptar presencia militar rusa, cooperación de inteligencia profunda, desafío abierto a Estados Unidos. Venezuela es principal. ¿Qué ofrece Venezuela a Rusia? Primero, base de operaciones cerca de Estados Unidos. Venezuela está en América del Sur, pero es relativamente cerca de Estados Unidos comparado con Rusia. Presencia en Venezuela permite a Rusia operar en hemisferio occidental de maneras que no podría desde Moscú. Segundo, acceso para inteligencia. Agentes rusos operan en Venezuela, recopilan inteligencia sobre Estados Unidos, sobre América Latina, sobre movimientos de recursos y personal en región. Tercero, cooperación militar. Rusia vendió armas a Venezuela, sistemas de defensa aérea, aviones. Rusia realizó ejercicios militares en Venezuela. Bombarderos rusos aterrizaron en Venezuela. Todo esto envía mensaje. Rusia puede proyectar poder militar en hemisferio occidental. Cuarto, desafío simbólico. Presencia rusa en Venezuela es provocación a Estados Unidos. Es declaración, su hemisferio no es completamente suyo. Podemos operar aquí también. Tenemos aliados aquí también. ¿Qué ofrece Venezuela a cambio? Además de cooperación militar y de inteligencia, petróleo, no en cantidades masivas como China, pero Venezuela vendió petróleo a Rusia, a veces directamente, a veces facilitando que Rusia revenda petróleo venezolano en mercados donde Rusia enfrenta restricciones. Intercambios ayudaron a ambos países a evitar impacto de sanciones. Rusia también invirtió en sector petrolero venezolano. Rosneft, compañía estatal rusa, tuvo participaciones significativas en proyectos venezolanos. Esto daba a Rusia interés financiero directo en petróleo venezolano. Entonces, relación Venezuela-Rusia era simbiótica.
Venezuela ofrecía base hemisférica y recursos. Rusia ofrecía protección política, vetos en ONU, armas, expertise técnico, apoyo económico cuando Venezuela enfrentaba crisis. Pero había tercera parte en esta relación: Cuba. Cuba servía como intermediario y facilitador. Agentes cubanos en Venezuela ayudaban a coordinar con rusos. Inteligencia cubana, con décadas de experiencia operando contra Estados Unidos y décadas de relación cercana con Rusia desde Guerra Fría, servía como puente. Y había cuarta parte: China. China también tenía agentes, asesores, intereses en Venezuela, no siempre coordinados con Rusia. A veces competían, pero a menudo sus intereses coincidían: mantener Venezuela funcionando como Estado que desafía a Estados Unidos. Entonces Venezuela se convirtió en punto de encuentro, lugar donde rusos, chinos, cubanos, iraníes y otros actores antiamericanos o no alineados podían operar, coordinar, aprender unos de otros. Petróleo venezolano era recurso que hacía esto posible, generaba ingresos que mantenían régimen funcionando, atraía socios que querían acceso a petróleo, creaba interés económico que motivaba a Rusia, China, Cuba a proteger Venezuela. Para Estados Unidos, Venezuela no era solo país problemático, era nodo en red de adversarios, era lugar donde adversarios se encontraban, coordinaban, operaban contra intereses americanos. Cuando Trump toma control de petróleo venezolano, interrumpe esta red. Sin petróleo como recurso central, Venezuela tiene menos que ofrecer a socios. Rusia, China, Cuba, Irán, todos tienen menos razón para invertir recursos en mantener Venezuela. Régimen venezolano tiene menos recursos para pagar por presencia de asesores extranjeros, agentes rusos, cubanos, chinos, todos son caros. Sin ingresos petroleros, ¿cómo Venezuela los paga? Base de operaciones se vuelve menos valiosa. Si Venezuela está bajo control efectivo de Estados Unidos en términos de recursos, ¿qué valor tiene como base antiamericana? No elimina presencia de adversarios inmediatamente. Rusia no evacuará mañana, pero cambia cálculo, hace presencia más difícil de mantener, menos valiosa estratégicamente. ¿Por qué control del petróleo? Importa, más que el petróleo mismo. Ahora podemos ver por qué control del petróleo venezolano importa tanto a Estados Unidos y por qué Trump actuó para tomarlo. No es porque Estados Unidos necesita petróleo. Estados Unidos no necesita petróleo venezolano. Es porque petróleo venezolano sostenía red de adversarios y desafíos a influencia americana. Cuba funcionando como régimen adversario con inteligencia activa contra Estados Unidos. Irán y China evadiendo sanciones americanas y comerciando fuera de control de Washington. Izquierda latinoamericana financiada para desafiar políticas americanas en región. Rusia operando puesto avanzado militar y de inteligencia en hemisferio occidental. Cada uno de estos es problema estratégico para Estados Unidos, y petróleo venezolano era recurso común que los sostenía a todos. Controlar petróleo no resuelve cada problema inmediatamente, pero corta flujo de recursos que hacía estos problemas sostenibles. Cuba enfrenta crisis sin petróleo venezolano. Irán pierde ruta de evasión de sanciones. China pierde fuente de petróleo barato y plataforma de influencia. Izquierda latinoamericana pierde financiamiento de Venezuela. Rusia encuentra más difícil justificar presencia costosa en Venezuela sin recursos para justificarla. Todo está conectado y petróleo es conexión. La historia oculta. Red de dependencia. Entonces, aquí está historia oculta que título promete. Petróleo venezolano no es importante.